Este va a ser el lugar donde vamos a hacer la ceremonia con el yagé. El chamán tiene que mirar las enfermedades que el enfermo tiene. Ayuda a limpiar el espacio espiritual. Un camino más fuerte que podemos tener en la nacionalidad de Copán. Bueno chicos, después de muchas horas de viaje ya estamos rumbo a territorio Secopay. Hemos hecho una pequeña parada en la ciudad de Tarapoa y ahora nos espera 1 hora de camino. Llegaremos hasta un puerto y de ahí tendremos 20 minutos hasta llegar a la propia comunidad. Estamos aquí con Juan y Daniel. Ya llegamos por fin hasta el puerto Los Ángeles. Por fin vamos a ingresar ya a territorio Secopay. De hecho estamos ahorita en el puerto. Estoy muy feliz. Es la segunda vez que estoy por aquí. Bueno, la primera vez que estuve aquí estaba en el puerto Tierras Orientales. Ahora estamos 10 minutos más abajo. Estamos en el puerto Los Ángeles. Justamente en aquella época había podido conocer a estos amiguitos que están detrás de nosotros. Son 2 guacamayos. Están súper lindos. Allí está el otro. Y me alegra de volverlos a ver después de casi 2 años. En aquella época vine a visitar a los quichuas de Pucapeña. Hoy en día vamos a conocer a los Secopay, una cultura que me llama bastante la atención. Justamente hemos hecho aquí una pequeña parada, ya que hemos comprado víveres para pues mantenernos aquí los días que vamos a estar. Y ahora pues vamos a todos a juntarnos en la canoa y nos iremos hasta el territorio Secopay. Según nos han dicho son 20-25 minutos en canoa hasta llegar allá. Hemos hecho las compras para compartirlo con la familia donde vamos a estar y también vamos a conocer un poquito de la comunidad. Bueno, está súper interesante lo que vamos a conocer, así que vamos para allá. Por fin hemos llegado a territorio Secopay. Todos los días que vamos a estar aquí hospedados, pues vamos a estar en la casa de la familia Piaguaje. Aquí viven varios miembros de su familia, de hecho se conoce como la aldea Piaguaje, se puede decir, pero bueno, aquí solo viven, hay como 4 o 5 casas de la familia Piaguaje. Hay unos niñitos que también se están bañando aquí junto a mí, ahí están. Son niños de la cultura Secopay y se están refrescando. Qué feliz se ven ellos aquí, eso es el día a día. Es por eso que nosotros tenemos que cuidar este río. La verdad es que hay muchos contaminantes por el tema de minería ilegal y eso afecta a muchísimas comunidades. Imagínense, hay cientos de niños y muchísimas comunidades que dependen de este río Aguarico, así que es importante cuidarlo ya que ellos viven de esto. Aquí hace rato acabamos de ver a una familia que bajó pescando en su canoa, entonces es importante que cuidemos la naturaleza. Ya estamos de regreso hasta
nuestro lugar de descanso. Hemos estado conversando con nuestro amigo César y pues nos ha explicado lo lindo que es la naturaleza en la noche. Bueno, ahora vamos a ir a descansar ya que mañana muy temprano comienza una gran actividad aquí en territorio Siecopay. Aquí han mudado a los secuelas del Perú, aquí en el Ecuador, aquí en nuestros territorios están algunas familias que vinieron a quedarse porque ya no soportaron, no querían vivir en ese... Eso es Siecopay. Sí, sí, como en Para el día de hoy habíamos quedado en levantarnos a las 5 de la mañana a poder ver el amanecer, pero la verdad es que nos hemos quedado dormidos. Creo que ayer llegamos súper cansados, un viaje súper largo y pues bueno, al menos alcanzamos a ver la hermosa mañana junto a César. Él es el hijo del chamán, nos ha estado contando un poquito de su historia, de cómo es la vida aquí y por qué todas las mañanas vienen a ver el amanecer, ya que de esta manera se llenan de energía para recargarse para todo el día, ya sea para trabajo o alguna otro tipo de actividad que se pueda hacer en familia. nosotros siempre para ir a la cacería, al trabajo, a la visita, a la bienvenida, pintamos. Eso para nosotros da más energía positiva. Si es para la cacería uno se puede encontrar muy seguro, ¿no? Y la protección del mal viento que siempre acaba de hablar, ¿no? Entonces por eso ahora es la bienvenida, son bienvenidos y la protección y todo, la suerte que hemos de tener este día, ¿sí? Don César nos ha traído a la selva y hemos venido a conocer un poquito de plantas medicinales y otro tipo de plantas que tienen aquí en su huerto, en su chacra. Jóvenes, las señoritas que quieren tomar yaque y los adultos, el mismo chamán, recoge las hojas, se les cocina y es vomitivo para limpiar y para poder seguir bien el camino de yaje y para que no haya vómito dentro de la toma. Eso siempre hacemos como una ceremonia, primera ceremonia para poder seguir. Eso es la cultura nuestra. Es una madera bien fuerte y bien bonita, es linda las pinturas de adentro de la parte del bálsamo y además medicinal, sí, la cáscara. Tenemos variedades de ayahuasca o yagé. Este es un tipo, tenemos otros tipos porque nosotros tenemos yagé de nudo que le decimos que tiene unos cortos nudos así, ¿no? Es un ayahuasca pero también es bien fuerte. Tenemos ayahuasca negro, le decimos nosotros, nea-yagé, significa de la parte de la corteza es negra y es fuerte también. También nos mostró que este va a ser el lugar donde vamos a hacer la ceremonia con el yagé. Nos va a acompañar uno de los nietos del chamán, que su nombre es José, pues es también quien nos va a estar ayudando, dirigiendo en esta ceremonia de yagé. Pues el chamán con quien vamos a tomar esta noche tiene 107 años de edad, así que es una locura. Y también van a venir otros miembros de su familia a compartir el yagé. El yagé es una tan importancia para Siecopay. Es una medicina más utilizada en la nacionalidad de Siecopay. Con ella mismo curaban a la gente y con ella mismo veían en todo
lo que había mal, o de buenas o de las malas. Entonces hay un camino que camina largo, entonces un camino largo, el viaje no es un corto, sino que el viaje es un camino largo. Entonces ella enseña bastante, no es tomar y olvidarse, entonces hay que seguir un camino bastante fuerte. Yo muy pequeño, he comenzado desde 11 años, he comenzado en mi camino con mi abuelo Cesario, y de mi parte estoy agradecido con mi abuelo porque él me enseñó de muy pequeño, de los 11 años, y a mí me nombró con un nombre que nunca pensaba tener en mi espíritu mediante con Yahé, pero un nombre que antes él había sabido. Entonces me puso Yahí José. Es un nombre con español, pero es un nombre muy sagrado para mí que me dio él. Entonces yo estoy muy agradecido con mi abuelo, con mis padres que me criaron. Entonces el Yahé es un camino más fuerte que podemos tener en la nacionalidad de Silcobán, que algunos se olvidan por no tomar un poco de Yahé. Entonces debemos seguir tomando, mediante con Yahé podemos ver qué podemos hacer, qué se realiza con Yahé. Un Yahé, para preparar últimamente, aquí siempre hemos cocinado. Se cocina desde las 10, 8 de la mañana en adelante, en ayunas. Uno no tiene que comer, los que van a tomar también no tienen que comer, tienen que ayunar en todo el día los que van a acompañar en la ceremonia. Entonces es muy difícil a uno, pero seguimos aquí. Y en mi caso de mis visiones que he seguido en mi parte, es muy difícil. He tomado con el Taita Cesario, he sufrido mucho, pero a veces no conseguimos y queremos seguir más adelante. Porque no conseguimos, tenemos que seguir adelante para conseguir cuál es la línea, en dónde tenemos que ir y cuál es el camino bueno para irnos, seguir en el camino. Entonces yo les invito a todos los Silcobán o gente en este mundo que vivimos, habitamos, necesitamos uno más para sobresalir en adelante. Un consejo no es muy fuerte, sino que primero tenemos que respetar mucho. Y primera vez cuando tomas es uno que no se siente nada. El sabor del Yahé es muy diferente que otras bebidas. Y unos minutos cogerá el punto que unos sonidos con otros sonidos muy diferentes que aquí. Entonces ahí usted va a pensar que recién está cogiendo el viaje, la medicina. Entonces tienes que aguantar, no tienes que levantar, no tienes que hablar. Y así, tienes que estar callado. Hasta el último que tomas la bebida, tienes que aguantar hasta el último. Y si quieres más, puedes tomar.
donde que usted avanza. No es obligatorio. Primero es obligatorio cuando tomamos juntos. La primera toma es obligatorio que van a estar aquí, tienen que tomar viaje toditos. Entonces la segunda depende de uno. Si usted quiere tomar, toma. Si no, está bien con la primera toma, está bien. No le obligamos ahí, sino que la primera es que todos tenemos que tomar. Y las visiones son como abrir una puerta. Estamos aquí enfrente que no sabemos en dónde vamos a ir. Entonces se abre el camino. Usted puede caminar, puede ver gente, puede ver animales o puede escuchar los rugidos de los tigres, mucho más. O aves como guacamayos, mucho más ahí dentro del viaje. Huimaja, en español decimos pegote. Esto es un panal de una abeja de la selva y esto ayuda a limpiar el espacio espiritual para la ceremonia de yagé. Cuando la gente está chumada, así borrachita, se echa esto. En toda ceremonia no puede faltar este o copal también. Y con eso se arreglan las visiones y otra vez vienen las buenas visiones para que la gente esté bien. Es el bejuco que se ve como una boa gigante que viene al frente de nosotros. Tiene que tener espíritu fuerte ahí en el espacio de yagé. Cuando ves a esa serpiente, usted tiene que pisar la cabeza y ese momento abre un camino, ¿no? Si gritas, él mismo traga o lo lleva a otro lado, ¿no? Le traga y le lleva a otro lado. Son visiones que siempre han dicho, a mí me tragó, ¿no? Qué mal gusto el yagé me llevó, ¿no? Eso no es mal gusto porque él está abrió como tú estás débil, entonces el yagé le llevó un cierto lado, ¿no? Para mirar. Entonces si tienes espíritu fuerte, tú pisas, se abre eso, sigues caminando el camino de yagé. Eso es largo el proceso de aprendizaje. Muchas veces ahora mi gente de mi nacionalidad, jóvenes que han tomado 5 o 3 casitas, dicen que ya son chamanes. Para nosotros no es eso. Tiene que seguir largo y aprender bien para decir yo soy chamán, ¿no? Conocerse. El chamán tiene que mirar las enfermedades que el enfermo tiene. Tiene que conocerse el futuro, cómo van a seguir y cómo podemos nosotros defendernos nuestra persona misma. Hay espíritus que tiene defensa. Por ejemplo, por situaciones secoyas, por decirlo, ¿no? Si copan, el jaguar para el chamán es un radar, es un noticiero que vienen los males de allá, la gente que quiere atacar por mediante brujerías, él ya comunica, mira, viene esta persona y el chamán se esconde, ¿no? Se va en un otro lado. Entonces son cosas que tiene que ver. Por eso hay dentro del tema de yagé, tiene que tomar viendo las visiones muy buenas. Lo que dice el chamán espiritual, usted tiene que seguirlo. El yagé muchas veces dice, tú vas a morir, ¿no? Ahora tú vas a morir, ¿no? Son palabras que has pensado el momento, antes de tomar, has pensado así usted, y el yagé le dice, eso es lo que has pensado, ¿no? Entonces usted tiene que tener mente positiva para seguir el tema de yagé. Entonces eso tiene que tener fuerte en el camino de yagé.
yoco es un bejuco y además para nosotros es un relajante y además da ánimo al trabajo, no se siente cansancio. Y después del trabajo también se toma porque cuando regresa del trabajo, se siente cansado, entonces se le raspa y se toma, no se calienta. Al calentar uno puede vomitarse, por eso solamente se toma con agua natural, fría, y se le raspa. Si son bastantes, se le raspa ese tamaño, hay más o menos unos, no sé cuántos centímetros, como 15 centímetros se puede raspar para la persona, así como ahora, un grupito. Pero una persona se puede tomar poquito. Y el yoco, por ejemplo, después de la toma de yagé, le quita, le alivia, ¿no? Rápidamente. Entonces, se puede tomar el yoco, uno ya con ese relax ya no sientes lo que el yagé le ha llevado, ¿no? La borrachera diríamos, pero no es borrachera el yagé, la concentración, ¿no? Entonces, el yoco es bueno. Y además, por ejemplo, los abuelos decían que como cultura anterior, nuestros antepasados levantaban las 2, 3 de la mañana para hilar chambira, ¿no? Torcer la chambira y hacían despertar. A los niños de 8 años despertaban esas horas también, aunque llore, ellos despertaban. Y hacían tomar poquito para que acostumbre, ¿no? Si no tiene acostumbrado, esto también hace el efecto, se puede uno vomitar, ¿ya? Y bueno, eso es el yoco. Yo acostumbré, mi papá me enseñó a los 10 años a mí para tomar el yoco, poco a poco, y ahora yo soy el maestro de yoco y ya tenemos, como decía, la hectárea de yoco que nos está ya más o menos grandecitos, las lianas. Entonces es el tema. El yoco existe como hasta el momento veo como 6 variedades de yoco, tipos de yoco, pero el mismo yoco. Este es bien blanco, este es blanco, ¿no? Y la parte de la cáscara no tiene rojo. Las partes de las bajelas de la llanura, más bajo así, tienen diferente, ¿no? Y hay otro yoco que al raspar se queda como negro, ¿no? También es yoco, pero es un poco más sabroso. Eso le diría, ¿no? Y da mucho más efecto también. Este tiene un poco más fuerte. Acabamos de desayunar un poco y ya, ahora sí me siento listo y con ganas para poder hablar ante ustedes. La ceremonia de ayahuasca estuvo muy bien. Personalmente fue una ceremonia muy bonita, me fue muy bien. He tenido la experiencia de ayahuasca. Los Siecopai comparten muchísimo su cultura con los espíritus del agua. He visto seres únicos nunca antes vistos en el yagé o ayahuasca. De hecho, existen leyendas de que ellos son descendientes directos del agua. Es
por eso que son muy conocidos como gente del agua, hombres del agua. Y la mayoría de sus espíritus están netamente conectados con la vida acuática. Ya más tarde el chamán de 107 años ha tomado un poquito, ya que para él es muy fuerte, entonces ha tomado un poquito de yagé. Rápidamente se ha conectado con la naturaleza externa, entonces ha llamado a sus espíritus y ha hecho llover en cantidad. Después de unos 15 minutos que ha tomado el chamán, existió una tormenta eléctrica muy fuerte, fue boom. Así nos despedimos de este maravilloso lugar, sin antes de agradecer a la familia Piaguaje por su acogida y agradecerte a ti por llegar a la parte final de este video. Ya nos veremos pronto con más aventuras desde la Amazonía ecuatoriana.